Café Chekhov, donde la palabra se vuelve imagen, conversamos con el escritor José Gordon acerca del género del cuento. Toda la descripción y enumeración del universo que hace en el Aleph Borges, pues si la cuentas en una novela de 400 páginas, el problema es que la vas a estar leyendo por pedazos y fragmentos. El día de hoy leíste 20 páginas, el día de mañana otras 20, y cuando llegas a las 400 páginas, a lo mejor pasaron 2 meses y en ese periodo perdiste la intensidad que tiene el cuento de darte un golpe en donde atrapas todo un universo en unas cuantas palabras. Esa es la virtud del cuento. José Gordon es un escritor mexicano que ha incursionado en la novela y el ensayo, así como en la producción y conducción televisiva. Su trabajo como divulgador de contenidos científicos y culturales le ha hecho merecedor del Premio Nacional de Periodismo en 2003. Su serie televisiva, Imaginantes, ha sido premiada dentro del Festival de Cine de Nueva York. Y su último libro de ensayo, intitulado El inconcebible universo, Sueños de Unidad, ha sido calificado como un memorable viaje poético y científico de múltiples cuerdas y dimensiones. Actualmente, el autor celebra los primeros 10 años de conducir La Oveja Eléctrica, programa de televisión dedicado a la divulgación de la ciencia. En el caso de la ciencia, la conexión entre zonas distantes que parecían no estar vinculadas se llaman ecuaciones. En el caso de la literatura, se llaman metáforas. Una palabra que parecía estar desvinculada de otra palabra se igualan a través de la metáfora y nos revelan cierta extraña interconexión entre las cosas que verdaderamente de nuevo también nos llevan al asombro y a entender nuestra vida en marcos mucho más amplios y menos limitados. En tu opinión, ¿qué papel juega la ficción en nuestras vidas? Desde el Quijote está muy claro que la ficción puede tener un papel muy importante en la vida de personajes de ficción. Y si tiene un papel importante en la vida de personajes de ficción, entonces podríamos creer que nosotros mismos también, si nos pudiéramos salir de la mirada en la que siempre pensamos que somos el centro del universo y nos pudiéramos leer como historias, nos daríamos cuenta de que también hay otra posibilidad de lectura de lo que somos. Y como decía Carlos Monsiváis con cierto humor, si no podemos cambiar de país, cambiemos de tema. No quiere decir que no tenemos que enfrentar los problemas que vive nuestro país, pero sí cambiar el enfoque y el encuadre con que a veces los vivimos. Y eso creo que en nuestras historias personales como en nuestras historias colectivas es importantísimo, porque si no, cuando no nos damos cuenta, estamos repitiendo los mismos melodramas de telenovelas baratas y la vida no debe de estar a ese nivel de intimidad. ¿Qué cuento de Borges podrías recomendarnos? Hay algo muy interesante que plantea el poeta Robert Frost en El Camino No Elegido. En El Camino No Elegido se encuentra ante un bosque amarillo en donde hay una bifurcación. Puede tomar una ruta o puede tomar otra. Y por supuesto elige una, pero entonces vive con nostalgia por la ruta que no tomó. Y eso como que a todos nos ha pasado en la vida, porque precisamente la literatura se vuelve un espejo, los cuentos son un espejo de situaciones, dramas vitales que vivimos. Ay, tomé este camino, ¿qué hubiera pasado si me hubiera casado con esta mujer o ella o este hombre? Realmente cambia toda nuestra historia. Borges lo resuelve de una manera fantástica. En Mi jardín de senderos que se bifurca, él plantea que los narradores, cuando se encuentran ante diferentes alternativas, pueden elegir todas simultáneamente y entonces crean una suerte de universos paralelos en donde se van bifurcando los personajes, se crean diferentes copias de uno mismo con diferentes destinos, pero en una de esas a lo mejor se entrecruzan y volvernos a encontrarnos con la mejor versión de nosotros mismos. Y esto nos invita a imaginarnos con más posibilidades de las que siempre tenemos cuando estamos encerrados, pensando que nada más somos una historia y
que solamente podemos seguir por un rumbo, la libertad que a veces abre la literatura es la de darnos cuenta que podríamos fluir en otra dirección. No necesariamente que tenemos universos paralelos, aunque sería maravilloso. Y aunque lo maravilloso es que en los niveles más sutiles de nuestras partículas, sí es así. La naturaleza toma el jardín de senderos que se bifurcan a nivel cuántico. Esto es muy impresionante, pero no podemos decir que eso ocurre a nivel macroscópico. Sin embargo, simplemente imaginar que tenemos más posibilidades ya empieza a abrir el abanico de lo que sentimos que somos. Y creo que eso es lo que tiene que ver mucho con lo que hemos estado platicando el día de hoy. Al final de cuentas se trata de abrir la mirada, y abrirla por 1 milímetro es toda la diferencia. Bajé unos escalones de piedra y entré en el solitario camino. Este lentamente bajaba. El consejo de siempre doblar a la izquierda me recordó que tal era el procedimiento común para descubrir el patio central de ciertos laberintos. Pensé en un laberinto de laberintos, en un sinuoso laberinto creciente que abarcara el pasado y el porvenir, y que implicara de algún modo los astros. Me sentí por un momento indeterminado, percibidor abstracto del mundo. Al regresar, José Gordon nos hablará de uno de sus cuentistas israelíes favoritos y también nos compartirá uno de sus relatos cortos predilectos. Ya volvemos. José Gordon nos interna en el ejercicio de imaginación que realizan ciencia y literatura para tratar de sondear un universo que desafía todas nuestras nociones. Contraportada del libro El inconcebible universo. Café Chekhov continúa conversando con el escritor José Gordon acerca del género del cuento. A veces en la ciencia aparecen relatos que verdaderamente tienen una sensación de fábula. Y el premio Nobel de Física George Smoot me comentó en una ocasión que a veces cuando tenemos prendida la radio en las noches y ya terminaron las transmisiones, empezamos a escuchar una especie de estática, de ruiditos que están ahí de alguna manera. Me dice George Smoot que esos ruiditos pueden a veces ser causados por la interferencia electromagnética de un refrigerador, pero aquí y allá son sonidos que provienen del Big Bang y que les tardaron 13.800 millones de años en alcanzarnos. Estamos escuchando nuestro origen, estamos realmente ante la estructura narrativa de la serpiente que se muerde la cola. Estamos oyendo lo que nos hizo ser posibles. Y esto para mí me lleva al más grande asombro que un buen cuento me puede dar. ¿Cuál sería el segundo cuento que te gustaría recomendarnos? Es un cuento de David Grossman que se llama El abrazo. Es una mamá que le dice a su hijo: hijito mío, eres único, eres muy especial. Y eso se supone que te debe de alegrar la vida y te debe de alegrar el corazón. Pero el niño tiene la suficiente perspicacia para preguntar: ¿y qué quiere decir que soy único? Y de repente le empieza a dar el clic de que entonces está solo. Y de repente entonces algo que parece tan inocente como decirte que eres único se vuelve una carga y un peso terrible, porque este niño empieza a descubrir el laberinto de la soledad. Y esto es muy interesante porque nos pasa a todos de alguna manera en el momento que nos damos cuenta que de verdad, por más que nos tratamos de comunicar con el otro, pues tú eres tú y el otro es otro. Pero entonces viene un momento hermoso en donde dice la mamá: pero hay algo muy interesante que inventamos los seres humanos. Se llama el abrazo. Y el abrazo es la posibilidad de que sin que tú dejes de ser tú y yo deje de ser yo, nos fundamos en un momento de comunión. Me parece que es un cuento impresionantemente claro
sencillo y que llega al núcleo del problema de comunicación más grande que tenemos, el deseo y la nostalgia de encontrarnos con el otro y de por algunos instantes por lo menos volver a ser uno con el otro, y eso se da gracias al abrazo. ¿Qué podrías compartirnos sobre la obra literaria de David Grossman? David Grossman es un escritor que a mí me parece de los más importantes porque tiene muy claro que la literatura es una especie de sismógrafo que te permite apreciar las emociones más delicadas, los niveles más sutiles que están detrás de las palabras, lo que a veces se oculta en las palabras, los lenguajes que tiemblan por debajo de lo que nosotros decimos. Y entonces él precisamente plantea que a veces en la vida nos estamos moviendo con clichés, con frases hechas, pero que lo interesante que tiene la literatura es que de repente va penetrando zonas cada vez más profundas de nosotros mismos, hasta que de repente empezamos a abrir un océano de posibilidades. De hecho, David Grossman es tan atento a lo que abren y cierran las palabras. Comentaba en uno de sus ensayos cómo cuando nace su hijo, él tenía el temor atávico de que mi hijo no va a poder decir una primera palabra, y entonces como a los 6-7 meses dice la primera palabra el niño, y la primera palabra que dijo es la palabra luz, y la emoción de Grossman era enorme porque sabía que se le había abierto un mundo al niño. Pero si de verdad tenemos una percepción más delicada y más fina, él de repente empieza a entristecerse porque se da cuenta que todas las luces del mundo quedaron reducidas, encarceladas en una sola palabrita que es luz. ¿Y esto qué quiere decir? Que la luz que rebota aquí, o que rebota en la taza del café de Checo, o que rebota en la pared, la luz que viaja a través de una ventana, todos los matices de la luz se habían perdido y se habían reducido en una sola palabra, y ya no podía experimentar eso que son todas las luces del mundo. Y creo que tal vez el trabajo de la literatura es abrirnos a nuevos territorios con palabras, y por otro lado abrir las palabras a nuevos territorios nuevamente, abrir los matices de las palabras, abrir esos sismógrafos que nos permiten nombrar lo que a veces no se puede nombrar. ¿De verdad no hay nadie como yo?, preguntó Ben. Claro que no, dijo la madre. Tú eres único. Yo no quiero que haya solo uno como yo en el mundo entero, dijo Ben. ¿Por qué no? Es maravilloso que seas tan único y especial, dijo la madre. Tú, por ejemplo, eres único, dijo la madre. Y yo también soy única. Pero si en este momento te abrazara, tú no estarías solo y yo no estaría sola. Pues entonces abrázame, dijo Ben, reclinándose sobre la madre. Ahora no estoy solo, pensó durante el abrazo. Al volver, nuestro invitado nos hablará de uno de sus autores latinoamericanos favoritos y también sobre uno de sus relatos cortos predilectos. Ya regresamos. José Gordon nos invita a asomarnos por el ojo de la cerradura a un memorable viaje poético y científico de múltiples cuerdas y dimensiones que se quedarán vibrando en la imaginación del lector. Contraportada del libro El inconcebible universo. Café Chekhov conversa con el escritor José Gordon acerca del acto de leer. Juan José Millás, el novelista Juan José Millás, en una novela que se llama Dos mujeres en Praga, tenía un planteamiento muy interesante. La novela empezaba con un anuncio de ocasión que salía en el periódico y que decía lo siguiente: usted pone la vida, nosotros le escribimos su novela. Y él me comentaba
que todos mereceríamos una novela de nuestra vida. Cuando no la tenemos, lo interesante es que en otros libros a veces vemos el espejo de nuestras vidas, el espejo de nuestras novelas, y tal vez en medio de este caos que es cómo va desfilando el escenario de tantos paisajes y pasajes de nuestra existencia, empezamos a sentir que hay cierta narrativa, que hay cierta historia que estamos construyendo, que hay ciertos capítulos que estamos leyendo en nuestras vidas, y lo mejor del todo sería en algún momento saber que podemos escribir capítulos no convencionales con nuestra vida. Eso es lo que creo que es lo más interesante, salirnos de los clichés para empezar a contarnos historias interesantes, tanto a nivel individual como colectivo. En tu opinión, ¿qué papel debería jugar la televisión pública dentro de la promoción de la lectura? No podemos más que invitar, y si lo hacemos inteligentemente, permitir que los muchachos, los jóvenes y todas las personas que se acerquen a la lectura descubran aquellos autores con los que resuenan. Porque la lectura no puede ser una imposición, debe de ser un descubrimiento. Pero no se puede descubrir si no tenemos el menú abierto. Y creo que el reto de la televisión pública es saber contar historias. Porque es muy fácil decir que los muchachos viven en un mundo autista, pegados a sus celulares y que no les interesa ninguna otra narrativa. No es cierto. Yo pongo el peso de la responsabilidad en quienes narramos. ¿Qué pasa, por ejemplo, en la Feria Internacional del Libro? Cuando viene un autor que nos trae mapas que nos van a abrir el mundo, se llena de jóvenes. Y no es cierto que los jóvenes aguantan 2 minutos. Cuando vivía Ernesto de la Peña, cuando vivía Carlos Fuentes, podíamos estar 2 o 3 horas, y no estoy hablando de mí, de mi gente de mi generación, jóvenes que estaban fascinados por los mapas del mundo que abren los buenos autores. Yo creo que esa es la responsabilidad de la televisión pública, saber que verdaderamente es fascinante por naturaleza entender más lo que nos rodea, conectar lo que nos rodea, descubrir los mapas que nos revelan quiénes somos y a dónde podemos ir. ¿Cuál sería el tercer cuento que te gustaría recomendarnos? Hay una especie de cuento implícito en un capítulo de Rayuela que nos habla de lo que realmente ocurre cuando nos damos un beso. Dice: respirando confundidas, las bocas se acercan y luchan tibiamente. Juegan en sus recintos donde un aire pesado danza entre los rincones con un perfume viejo y un silencio. Una sola saliva, sabor de fruta madura, y te siento temblar contra mi cuerpo como una luna en el agua. Eso es parafraseando lo que plantea Cortázar. ¿Y qué es lo que ocurre? Sí, en el momento del beso, describirlo con esos sabores de fruta madura, con ese perfume viejo y el silencio que está ahí flotando, nos hace apreciar lo que vivimos cotidianamente con otra dimensión, bajo otra luz. Me parece que ahí está implícito un gran cuento, la historia de cómo podemos captar lo más sutil. Si podemos captar ondas gravitacionales que implican descubrir un balón de fútbol en medio de una galaxia, el sismógrafo de la literatura nos permite captar el sutil temblor del cuerpo de la persona amada contra el propio, como el movimiento de la luna en el agua, con esa delicadeza que nos abre mundos, que nos abre puertas, que nos abre registros, y que son importantes tener hoy en día como nunca, porque de esa apertura de registros depende la posibilidad de transformar lo que nos rodea. Hoy en día está muy presente la idea del pensamiento de muros en nuestras fronteras, muros por todos lados. Y lo interesante es que la única forma que podemos escaparnos del paradigma de los muros es con la inteligencia de la ciencia, de la educación, de la imaginación, de la lectura y de los cuentos. Cuentos como los de Chekhov, en un café de Chekhov, que nos hacen pensar que aunque a veces hay un día que es lluvioso, triste y melancólico, tenemos el consuelo
de que ahí están los cuentos de Chekhov para recordarnos de qué se trata la vida. Toco tu boca. Con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca, y entonces jugamos al cíclope. Nos miramos cada vez más cerca y nuestros ojos se agrandan. Las bocas se encuentran y luchan tibiamente, mordiéndose con los labios, apoyando apenas la lengua en los dientes. Y si nos mordemos, el dolor es dulce. Y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento, esa instantánea muerte es bella. En nuestra próxima emisión charlaremos con el escritor mexicano Fabricio Mejía Madrid acerca de su perspectiva sobre el género del cuento y también sobre algunos de sus relatos cortos favoritos. Hasta entonces. El cuento como género es exactamente, digamos, lo más, narrativamente lo más sintético posible, donde todo es el clavo y todo es la cuerda de la que te vas a colgar. En la lectura se encuentran muchas cosas. Se encuentra básicamente la vida que no puedes tener porque uno tiene una sola vida, que tiene un cauce, la puedes cambiar miles de veces, pero puedes encontrar alternativas a tu propia vida que están solo en la lectura. Y eso quiere decir pues tiempos, épocas, pero también ritmos, géneros, y entonces la literatura se convierte en una especie de ampliación de tu propia vida, ¿no? La realidad se lee de distintas maneras. A mí la que me gusta, la que me parece gozosa, digamos, es la lectura de la realidad en los detalles, ¿no? Esos detalles que te revelan, que te hacen como una metáfora de lo que estamos viviendo, ¿no?